Continuamos con el estudio bíblico de la epístola a los Efesios. Vamos a la primera parte del tema número 2. El tema de hoy se titula Bendecidos en Cristo. Bendecidos en Cristo. Por favor, leamos Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos da la oportunidad de escuchar tu palabra una vez más. Creemos que tu palabra es la verdad y reconocemos nuestra necesidad por tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz a través de la exposición de la Escritura hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines, que abras nuestro entendimiento para comprender y aplicar y obedecer tu palabra, Señor. Disponemos todo nuestro corazón, nuestra mente, con plena reverencia y con plena atención. En el nombre de Jesús, amén. Quiero comenzar con una breve ilustración. Le quiero leer una pequeña historia, ilustración, para introducirnos a este tema maravilloso, bendecidos en Cristo. Un caballero que pensaba que el cristianismo no era más que una colección de problemas difíciles, dijo en cierta ocasión a un anciano ministro, a un pastor, le dijo así: Pastor, es una declaración sumamente extraña cuando leo en la Biblia que dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cuántos han leído ese versículo? A Jacob dice que Dios a Jacob amó, pero a Esaú aborreció. Y este caballero le pregunta al pastor: Pastor, ¿por qué la Biblia dice esto? Me parece muy extraña esta afirmación. Pero dígame, hermano, le dice el pastor, ¿qué es lo que le parece extraño en esta afirmación, en este versículo? Y el caballero le dice: eso de que Dios aborreció a Esaú. ¿Cómo así que Dios aborreció a Esaú? Y le dice el pastor: pues vea usted, hermano querido, cómo son las cosas, cuán diferentes somos. Nosotros pensamos de manera diferente. A mí, por el contrario, me parece más extraño que haya Dios podido amar a Jacob. Eso sí me parece extraño, que Dios haya amado a Jacob. Porque no hay misterio más glorioso, más sobrenatural y maravilloso que el misterio del amor de Dios. ¿Cuál es el mensaje o la moraleja de esta pequeña ilustración? Hermanos, nosotros no merecíamos el amor de Dios. No merecemos el amor de Dios. Merecemos morir. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte.
Entonces no hay razón a partir de nosotros mismos, que parta de nosotros, por la cual Dios tenga que amarnos. No existe una razón. Por eso creemos que el amor de Dios es un misterio. ¿Por qué nos ama Dios? No lo sabemos. Es un misterio. Es un amor que viene a partir de sí mismo, de su propia naturaleza, de bondad, de misericordia, de gracia, de amor. En este pasaje bíblico que acabamos de leer, el apóstol Pablo comienza a hacer una descripción maravillosa, formidable, de las primeras bendiciones espirituales que tiene todo creyente verdadero en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, conozcamos las bendiciones espirituales que Él nos ha dado por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Para que podamos alcanzar a entender ese misterio que es el amor de Dios por nosotros. Lo que nosotros somos ahora como nuevas criaturas en Cristo Jesús, como hijos suyos, como ese pueblo especial elegido por Dios exclusivamente para Él, exclusivamente para cumplir el propósito eterno de Dios. Lo que vemos aquí es que Pablo está muy emocionado, está realmente y profundamente emocionado al transmitir este mensaje a los hermanos de Éfeso. Parece que él se siente muy alegre, muy contento de poder comunicar a los hermanos de Éfeso, santos y fieles, todo lo que ellos eran para Dios, todo lo que Dios había hecho por ellos, solo por puro amor. El deseo de Dios a través de la revelación que le da a Pablo es que ellos conozcan de manera específica, y por lo tanto nosotros como iglesia, los que estamos leyendo esta escritura después de más de 2000 años que han pasado, para que nos informemos y para que también nos transformemos a través de estas bendiciones que Dios ha planeado para nosotros, para sus hijos, aquellos que nos ha redimido. Y recordemos un poquito el contexto antiguo en el que se encuentra este pasaje bíblico. Recordemos que el apóstol Pablo le habla aquí a una congregación que era mixta. Era una congregación ¿qué? Mixta. Era compuesta por judíos, era compuesta por gentiles. Y el pueblo gentil era despreciado por los judíos. Los judíos veían a los gentiles como poca cosa. Puede ser que la autoestima de los gentiles estaba afectada por los religiosos judíos de esa época y se sentían menos privilegiados que ellos. Los judíos eran bastante soberbios, orgullosos, porque ellos sabían que inicialmente eran el pueblo elegido de Dios. Pero los gentiles eran un pueblo adherido, adoptado de una manera especial, de una manera particular. Tú y yo somos ese pueblo gentil. Somos ese pueblo adherido de una manera especial a través de la adopción de Dios. Nosotros en nuestro contexto actual nos encontramos en un mundo, hermanos, que nos hace sentir como desechados, desdichados, que nos hace sentir abandonados, sin propósito en la vida, sin una verdadera y trascendental razón de existencia. Así nos hace sentir el mundo. Si tú tratas de buscar el propósito, el sentido de tu vida en las cosas de este mundo, nunca lo vas a hallar, nunca lo vas a encontrar. Aún
Muchas personas dentro de su mismo entorno o círculo familiar cercano se sienten menoscabados, se sienten menospreciados, se sienten rechazados hasta por sus propios familiares. Todos de una u otra manera en algún momento nos hemos sentido así. Y quiero introducirme también con unas preguntas claves. Y la primera es: ¿sabes cuáles son esas primeras bendiciones espirituales que tú tienes como creyente en Cristo? ¿Estás informado y transformado por estas bendiciones espirituales que revela la palabra de Dios que tú tienes como creyente en Cristo? ¿Sabías que Dios te había escogido desde antes de la fundación del mundo? Tristemente, hay muchas personas que desconocen esto. Aún personas que asisten a iglesias pseudocristianas, pero que en su doctrina nunca les han explicado o enseñado el valor que tiene la elección de Dios por nosotros, para con nosotros, desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabías que Dios te había escogido para salvación, aún antes de crear todas las cosas? ¿Sabías que Dios te adoptó como hijo suyo? ¿Qué preguntas tan importantes debemos hacernos para introducirnos en este tema? La tradición religiosa, la tradición por un lado católica, nos enseña o ha enseñado por mucho tiempo, dentro de sus falsas doctrinas, que este tipo de bendiciones no son relevantes o no las enseñan como tal. Nunca enseñan las bendiciones que tiene el creyente en Cristo, porque no creen que hayamos sido escogidos por Dios. Cuando hablamos de ser escogidos o elegidos, significa que Dios de entre muchos elige un pueblo especial, elige ciertas personas para salvación, no a todos. Eso es elección. Ahora, no es lo mismo como cuando vamos al supermercado y escogemos las mejores verduras, las mejores frutas. No. Esa no es la idea. De entre lo que vemos allí escogemos lo que nos parece mejor. No, Dios hizo todo lo contrario. Escogió lo peor. Escogió lo vil y menospreciado de este mundo para convertirlo en su pueblo. Entonces la tradición religiosa cree que todas las personas, que todos los seres humanos somos hijos de Dios por creación. Es lo que enseña la tradición religiosa católica. Pero realmente lo que enseña la Biblia es diferente. Es otra cosa. Y lo que enseña la Biblia es que nosotros los cristianos somos hijos de Dios por elección y por adopción, a través de algo que se llama el nuevo nacimiento. A través de la elección, nos escogió por elección y adopción a través del nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento primeramente se produjo porque Dios puso el querer como el hacer en nosotros. A través de su Santo Espíritu nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, nos atrajo hacia Él, nos acercó a Él y produjo en nosotros arrepentimiento. Por eso toda la gloria siempre se la lleva solo Dios. Si nosotros hubiéramos escogido a Dios, si a partir de nuestra fuerza de voluntad nos hubiéramos arrepentido y hubiéramos querido escoger el camino de Dios, entonces la gloria no sería de Dios, la gloria sería del hombre.
Pero la gloria es de Dios porque Él es el que produjo eso en nuestro corazón, ese querer como el hacer, para acercarnos a Él, para arrepentirnos de nuestros pecados y para nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. La tradición evangélica, carismática, pentecostal, afirma que para ser un hijo de Dios hay que escoger a Dios, porque tenemos libre albedrío. Eso es lo que por muchos años hemos escuchado en muchas iglesias de este corte, digamos, carismático pentecostal, con una doctrina más, digamos, no reformada, más arminiana. Y ellos dicen que como tenemos libre albedrío, entonces podemos elegir entre el bien y el mal. Podemos escoger entre el bien y el mal, pero no comprenden que la doctrina de la elección y la adopción es diferente. Está por fuera del bien y del mal. Esto le repercute a Dios, esto está en la soberanía de Dios. Debemos entender esto con más claridad, con más profundidad. Es diferente. Y aquí es donde quiero hacer esta aclaración doctrinal. Usted está aprendiendo hoy doctrina. Por eso un estudio bíblico nos permite profundizar más en la doctrina, en la palabra del Señor de manera doctrinal, para colocar esos fundamentos de fe en nuestra vida cristiana. Y la aclaración que quiero hacer es que ciertamente Dios sí nos dio libre albedrío. Sí nos dio libre albedrío a todos los seres humanos, con el propósito de crearnos como seres libres para poder tomar decisiones en cuanto a la vida terrenal, en cuanto al campo de la vida terrenal, pero no en cuanto a la salvación del alma. En el campo de la salvación del alma, nosotros no podemos decidir. Solo podemos tomar decisiones respecto a cosas de la vida terrenal. ¿Por qué tenemos libre albedrío? Porque, hermanos, no fuimos creados como robots, no somos máquinas, no somos programados de una manera automática para responder con ciertas actitudes o reacciones, no, como la inteligencia artificial. Nosotros somos seres que tenemos libre albedrío porque tenemos sentimientos, porque tenemos emociones, porque somos sensibles a lo espiritual. Por eso somos diferentes. No somos seres manipulados o controlados por un ser superior que es frío, que es mezquino, que es sin amor. Por el contrario, Dios nos creó, escucha esto, Dios nos creó dotándonos de un alma que tiene voluntad propia para poder ejercer libertad y elegir entre lo bueno y entre lo malo. Pero hay un punto cardinal, un punto clave en este asunto del libre albedrío. Escuche esto. Y es que por la caída adánica, desde Adán, tú y yo quedamos incapacitados para elegir por voluntad propia acercarnos a Dios. A través de esa herencia adámica, pecaminosa, natural, que se transmite de generación en generación a través de nuestros genes, nosotros quedamos incapacitados para acercarnos a Dios por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad, y vivir en obediencia a Él por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad. No podemos. Nuestra naturaleza no nos permite hacerlo, porque nuestra naturaleza nos inclina hacia la maldad, hacia el pecado. Por eso no podemos acercarnos a Dios y escoger a Dios, escoger la salvación.
Por eso la única manera de rescatarnos, de que Dios tome la iniciativa para rescatarnos y transformar nuestra vida y salvarnos, era que Él mismo produjera en nosotros ese deseo de acercarnos a Él por medio de algo que se llama la fe en Jesucristo. ¿Cuántos tienen fe en Jesucristo? Es lo único que tú necesitas para ser salvo. Creer en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Entonces el cambio de cosmovisión, de mentalidad que debemos tener aquí a través de este estudio bíblico, hermanos, es el siguiente. Este estudio nos va a ayudar a comprender cuáles son estas bendiciones espirituales primarias que son irrevocables. Diga conmigo en esta mañana, irrevocables. Es decir, que no pueden cambiar, que no se pueden quitar. Son divinas, son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque fue Dios el que las accionó, las reveló a través de su Hijo Jesucristo. Y a través de estas bendiciones, entonces, cambia nuestra vida, transforma nuestra vida y nos hace conforme a la imagen de Cristo como creyentes. La primera bendición o el primer punto con la cual estamos bendecidos es con una bendición que es completa. Una bendición completa. El versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre. Pablo inicia dando alabanza, exaltando a Dios, dándole honra, hablando bien de Dios como deidad suprema, porque le dice: bendito sea el Dios y Padre. Significa autoridad máxima, el Dios del universo, el engendrador, la autoridad. En el texto original dice: bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito en griego es eulogetos, que significa bendecir, elogiar, hablar bien, alabar, exaltar. Eso significa la palabra eulogeto, con la cual comienza allí: bendito sea el Dios y Padre. Siempre al inicio y al final, cuando conocemos, hermanos, la obra de Dios en nosotros, realizada por medio de Cristo, llegamos a una conclusión. Y es que Él, y solo Él, nuestro Padre Celestial, es digno de toda nuestra alabanza, es digno de toda nuestra exaltación y honra, reconociendo, elogiando sus virtudes, elogiando sus atributos maravillosamente, que están enmarcados en ese amor sobrenatural e inescrutable que nos ha dado a través de Cristo. Hermanos, cuando tú conoces esas bendiciones maravillosas, sorprendentes de Dios, que te ha dado como hijo de Dios, redimido por Él, la pregunta que te quiero hacer en esta mañana: ¿tú qué vas a hacer? Cuando conoces, profundizas en la palabra de Dios y conoces quién eres tú en Cristo, lo que Cristo ha hecho por ti y el gran amor que Dios tiene por ti, ¿tú qué vas a hacer? ¿Lo alabarás? ¿Te rendirás a Él, dándole todo tu reconocimiento, toda tu exaltación, dándole toda la honra solamente a Dios? ¿O por el contrario serás frío, serás indiferente con el maravilloso y amoroso amor de Dios? Eso tiene que cambiar nuestra actitud. Eso es lo que hace Pablo aquí. Primero dice: bendito sea este Padre maravilloso que ha hecho todo esto por nosotros. Eulogetos también está en Lucas 1:68, que significa exaltar a Dios.
Dice: bendito el Señor Dios de Israel, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Luego el versículo 3 también dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pablo dice aquí, bendice a Dios, habla bien de Dios, lo alaba, lo exalta. ¿Por qué? Porque nos bendijo con un paquete completo de bendiciones espirituales que fueron originadas en el reino de los cielos, que fueron enviadas para nosotros como hijos de Dios, que estamos aquí en la tierra, pero a través de Cristo nos envía esas bendiciones, porque dice: nos bendijo con toda bendición espiritual. Es una bendición completa en los lugares celestiales. Todo se originó arriba en el reino de los cielos, y allí partió esa bendición hacia nosotros. El texto original dice que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo, dice el texto original. La palabra nos bendijo, el término nos bendijo que aparece allí en griego es eulogesas, que va muy conectada, muy parecida a la anterior. Eulogesas, que significa habló bien de. Es decir, Dios mismo también nos elogió, también habló bien de nosotros a través de Cristo. Esos antes de los cuales se habló mal, esos que estábamos destituidos de la gloria de Dios, aquellos que estábamos perdidos, sumergidos en pecados y en delitos, que estábamos separados de Dios, ahora Dios habla bien de nosotros. Aquellos que teníamos esa larga, triste y negativa descripción de características que nos definían como miserables. Estábamos miserables, separados de Dios, cuando estábamos lejos de Dios. Pero ahora en Cristo, Dios mismo habla bien de nosotros. Su lenguaje cambia acerca de los que ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos eligió para traernos a Él. Él declaró con su propia boca quiénes éramos o quiénes somos ahora nosotros en Cristo Jesús. Dios habla bien de nosotros. Y lo que afirma primeramente es que somos o que hemos recibido de Él, propiamente de Él, todas y cada una de estas bendiciones, una nueva identidad, una nueva posición en Cristo Jesús, privilegiados por decreto divino. Fue un decreto de Dios que ha declarado sobre nosotros, y en Él no nos falta absolutamente nada. Diga: en Cristo Jesús estoy completo, no me falta nada. En Cristo estamos completamente bendecidos. Todo lo que necesitamos espiritualmente para estar en plenitud ya lo recibimos de parte de Dios a través de Cristo. Y nótese claramente, hermanos, que el versículo dice: en pasado nos bendijo. No nos va a bendecir, sino nos bendijo. Eso significa que ya tenemos la bendición completa de Dios sobre nosotros. No nos va a bendecir, ya estamos bendecidos en Cristo Jesús. Ya es un hecho legal. Dígale a la persona que está a su lado: tú ya estás bendecido. Y dice que son bendiciones espirituales. Son bendiciones ¿qué? Espirituales. Significa que son un tipo de bendiciones que fueron generadas por Dios, por Él, por su Espíritu. Bendiciones de tipo espiritual, que significa también bendiciones que están por encima de lo natural, por encima de lo terrenal. Por lo tanto, también pueden afectar lo natural y lo terrenal.
Y cuando dice que es en lugares celestiales, significa que todas esas bendiciones fueron declaradas, establecidas solo por Dios desde su trono de gloria en el reino de los cielos. Nadie las puede cambiar, nadie las puede destruir. No son bendiciones espirituales declaradas por otro hombre, o por un humano, o por un ser angelical. No, son bendiciones establecidas por Dios, traídas por Él, por medio de Cristo, para nosotros. Tienen un valor completo, tienen un valor eterno, tienen un valor perfecto. La versión del lenguaje actual en este versículo dice: las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Vamos al segundo punto. Bendecidos en Cristo con una elección para pureza. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Para qué nos eligió Dios? Vamos a mirarlo. El versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. La primera bendición, hermanos, que Pablo describe aquí es que los creyentes en Cristo, genuinos, reales, auténticos, fuimos elegidos por Dios a través de Cristo. Por eso quiero repetir, reiterar esto varias veces. Fuimos elegidos por Dios a través de Cristo. Aquellos por los cuales Jesús moriría, aquellos por los cuales el Señor entregó su vida en la cruz, por un pueblo elegido, por un remanente escogido por Dios. Antes, y esto es lo interesante, antes que el mundo fuera creado. ¿Eso qué significa? Antes que el hombre pecara. Qué interesante, qué misterioso, qué sobrenatural. El texto original dice: según nos escogió de antemano en Él, desde antes que el mundo fuera establecido. Y ese antes de, en griego, significa prognosin, que tiene que ver con presciencia, con el conocimiento anticipado del futuro. Antes de que Dios comenzara a crear, a inventar, a organizar su creación terrenal, Él en su presciencia, no digo presencia, sino presciencia, conocimiento anticipado de Dios, Él en su omnisciencia. Recuerden que el atributo de Dios de la omnisciencia es que lo conoce todo, lo sabe todo. En su presciencia y omnisciencia, Él pensó en nosotros, en un pueblo elegido, en un remanente especial. Nosotros, tú y yo de manera particular, estuvimos en la mente de Dios desde antes que el mundo fuera creado. Nos conoció anticipadamente y determinó que fuéramos nosotros los privilegiados al recibir su salvación y su vida eterna por medio de la fe en Cristo. Hermanos, qué sorprendente es el plan del amor de Dios para con nosotros, que ya tenía previamente todo organizado, estructurado, antes de crear el mundo. Antes de que cayéramos en pecado, antes de que el hombre cayera en pecado, antes de que fuéramos destituidos de la gloria de Dios, Él pensó en cómo nos iba a rescatar luego cuando eso sucediera. Todo lo tenía planificado, porque a Dios nada lo sorprende. Dios jamás improvisa, nunca hace nada a última hora. Dios lo tiene planificado todo perfectamente de acuerdo a su plan, de acuerdo a su soberanía absoluta sobre todo lo creado. Hermanos, si no fuera así, si eso no fuera así, entonces Dios no sería Dios.
Si eso no fuera así, entonces Dios no sería digno de ser alabado, de ser obedecido. Porque a Él lo coge por sorpresa las cosas. Pero a eso no sucede con Él. Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo planifica de manera exacta y perfecta. Ahora, Él trabaja con nosotros en nuestro corazón de una manera que nosotros realmente no podemos entender desde nuestra lógica humana. La mente de Dios es sobrenatural, es misteriosa. No podemos explicar cómo logra Dios siempre al final, a pesar del curso de la historia, que vemos que muchas cosas malas suceden y parece que todo se sale de control, pero de una u otra manera Dios va cursando la historia, acomodando los sucesos, las circunstancias, para que todo se acomode a su propósito eterno. Es algo misterioso, sin que falle nada de parte de Él, absolutamente nada. Y aunque falle todo de parte de nosotros, Dios planifica todo de manera perfecta y al final todo se cumple de manera perfecta. Como en el día de la caída con Adán y Eva en el huerto del Edén, donde parecía, hermanos, que el maravilloso plan de Dios, el amoroso plan de Dios se había dañado por culpa de la serpiente, por culpa de la rebelión de ellos. Pero no fue así. Vaya sorpresa la que sucede cuando vemos con el tiempo, después del tiempo, que Dios encauzó todas las circunstancias de la humanidad hacia el cumplimiento perfecto de su voluntad, a través de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, y así lo va a seguir haciendo. Cuando tú sientas que tu vida se sale de control, o como que Dios no está actuando en tu vida, o suceden cosas que no sabes cómo manejar en tu vida, quiero decirte que Dios sí está en control de tu vida. Dios es soberano y cumplirá el propósito con tu vida hasta el último día, hasta el final de los tiempos. Todo lo escrito en la palabra de Dios, cada promesa, cada profecía se cumplirá hasta el último día. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios estableció desde su plan eterno, desde antes de la fundación del mundo, se cumplirá. Primera de Pedro 1:2 también utiliza este término que es prognosin, que es presciencia, conocimiento anticipado de Dios, cuando dice que fuimos elegidos por Dios según la presciencia de Dios, según el conocimiento de Él. Ahora, esta maravillosa elección, ¿por qué sucedió? ¿O cuál es el propósito de esta elección? Dice el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El primer propósito por el cual nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, Pablo aquí lo encierra en dos conceptos principales. Primero, para ser identificados como los elegidos, agíos, los santos, de entre muchos seres creados, para ser recreados a través del nuevo nacimiento. Y segundo, para ser identificados como los puros, como los inmaculados, como aquellos que fueron limpiados por la sangre de Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra sin mancha allí en el griego es amoumos, que significa inmaculado, algo que es puro, algo que es sin defecto, que es inocente. Ante Dios, ningún ser humano caído
por el pecado que habita en él, escuche esto, por su naturaleza adánica, no puede de ninguna manera presentarse con plena libertad para tener comunión directa con Dios. Ningún ser humano puede hacer esto. ¿Por qué? Porque hay un tipo de enemistad o de barrera de separación entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es la razón? Porque Dios es santo. Aló. ¿Dios es qué? Él es santo. Dios es un ser completo en pureza, en perfección, en divinidad. En Dios no habita el pecado, en Dios no habita la maldad, en Él habita y permanece en un estado total de santidad, de gloria, de majestad. De lo contrario, si no fuera así, Él tampoco sería Dios, ni tampoco sería un ser digno de ser alabado y obedecido. Por eso, hermanos, la única manera de poder acercarnos a Dios sin ninguna barrera de separación es siendo nosotros también santos, es siendo nosotros también puros espiritualmente. Sin embargo, escuche esto, como tampoco nosotros podemos alcanzar por nuestros propios esfuerzos ese nivel de santidad, ese nivel de pureza igual a Dios. No lo podemos lograr. Entonces, a través de la fe en la obra de Cristo, creyendo en su sangre preciosa derramada en la cruz por nuestros pecados, esos pecados que fueron perdonados, esa enemistad entre Dios y nosotros es quitada y ahora podemos acercarnos a Dios directamente, lavados de toda mancha, de todo pecado, y presentarnos ante Dios puros, inocentes, por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y precisamente eso es lo que Dios quiere que no haya entre Dios y nosotros, una pared de separación. Él quiere tener comunión con sus hijos, con su iglesia, con su remanente, con su pueblo. Gozar de esa comunión que se perdió en Edén, se recobra a través de Cristo. Finalicemos leyendo Colosenses 1, versículo 21 y 22, donde aparece este término amomos, y dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo, como éramos, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios nos ha reconciliado Cristo nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Podemos tener acceso a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ahora somos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso, en segundo lugar, somos bendecidos en Cristo con una bendición completa y con una elección para ser limpios, para ser puros, para ser santos y sin mancha delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie y oremos al Señor y démosle gracias a Dios por esta primera parte de este estudio, de este segundo tema del estudio de Efesios.